con sus audios abiertos. Garrón, Brenda, Calderón, Garrón, sí. Ah, no, Sara, Garrón, Solís, Victoria. Después les voy a tomar ahí de paso y a todos los que están con sus audios abiertos. De todos los que están en sus audios, un repaso oral que va a valer nota. Todos los que están en sus audios ahorita. Ya, bien, seguimos entonces. Se me cortó. A ver, voy a apuntar justo lo que están con audio, entonces me van a decir, estamos hablando, ¿dónde está? A ver, por favor, Garrón, enciende su camarita, Garrón. A ver, un repaso oral. Garrón, ¿no hay Garrón? ¿Está Garrón o no está Garrón? Voy a poner falta a Garrón. ¿O entró otra persona por Garrón? ¿Garrón? ¿Está? No está Garrón. ¿Qué dice Garrón Peñaranda? ¿Está Garrón Peñaranda? Por eso vamos a volver nomás al modo presencial, porque aquí vienen, encienden y no atienden. Doctorita, estamos presentes. ¿Dónde está Garrón? ¿No está? No, yo soy No Cajiri, está. doctora. Yo la vi que Garrón, que está encendió, está con su audio encendido y no está. Garrón Peñaranda, Cintia, nada, ¿lo ves? A ver, vamos a ver otra, a tomar repaso. Gabriela Antesana, Gabriela Antesana, Herba Noemí, ¿está o no está? Herbas Noemí, Herbas Noemí, Coca Carla, Coca Carla, no, voy urgente a prestarme nomás, me voy a prestar ahora, donde sea me tengo que conseguir ahora. No están atendiendo, nada. Choquellano, Choquellano, ya está, última clase. Última Doctorita, y clase a que esa voy a pasar. compañerita que no le han contestado, será sacarlo de la clase, porque para que vea que estamos presente la mayoría. Sí, harto he llamado, mire, y no contestan. Mire, ahorita voy a llamar de nuevo. Calderón Siles, Yep. ¿dónde está Calderón Siles? A ver, ¿qué estaba hablando? ¿Qué son las normas ISO? Calderón Siles, Sí, sí, está presente, doctora. ¿qué son las normas ISO? No, vamos grave. María Elena Mora, no, complicado. A ver,
Abigail Calizaya. Abigail Calizaya. Sí, doctora, ¿Qué son las normas ISO? son normas técnicas que se pueden aplicar a distintas empresas, distintos ámbitos. Ya, vamos a seguir, ¿ya? Pero van a atender y, como les dije, todo por el todo para conseguir aula. Urgente. ¿Ya? Entonces, esto ya avanzamos, que son normas internacionales que tienen beneficios. Estábamos viendo ahí las dificultades que hay en su implementación, en los procesos. Y creo que ahí sí lo dejo. Su audio. Bien, entonces hay, ¿no? El círculo vicioso que yo les decía que es de la aplicación de esta norma de que a veces la gente quiere trabajar con los errores que existen y no mejorar. Entonces estas normas obviamente van a tener su proceso, sobre todo para implementar, en la cual, como por ejemplo, en primer lugar, conocer esta norma, un diagnóstico de cómo está la situación en la industria, cómo lo vamos a implementar, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, sobre todo fijar, ¿no?, una política y los objetivos de la calidad, redactar, ¿no?, cómo va a ser ese manual, qué se necesita, quién va a ser responsable, cuáles son las políticas que se van a aplicar, los procedimientos operativos estandarizados, perdón. Redactarlo, sobre todo es importante que el personal que trabaje redacte. ¿Cómo trabaja usted? ¿Cómo hace, por ejemplo, una suspensión? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Cómo hace un jarabe? Paso 1, paso 2, paso 3, 5, 6, 10. ¿Cómo hace una crema? 11 pasos, lo que sea, ¿no? Los procedimientos operativos estandarizados, los instructivos, ¿no?, de trabajo. Implementar el sistema de calidad, verificar el funcionamiento, cuáles son las acciones correctivas que nosotros vamos a hacer para evitar los errores, mantenimiento del sistema de calidad. Y similar, ¿no? Como avanzamos en las buenas prácticas de laboratorio, primero voy a planificar cómo voy a implementar estas normativas, luego voy a ponerlo en práctica lo que he planificado, luego compruebo si lo que he hecho es correcto y si hay algún error, actúo para mejorar e inventar ese error, sobre todo para tener, obviamente, entonces, un sistema robusto, ¿no?, que me permita tener un buen sistema de calidad. El proceso de todas estas normativas nos va a llevar a que ese laboratorio certifique, que ese laboratorio acredite, como cuando hemos hecho la acreditación de la carrera de farmacia. Para eso se debe planificar, debe haber una reunión informativa similar a la acreditación. ¿Se acuerdan que a ustedes se les llamó una reunión? ¿Qué va a ser el proceso? Debe haber una preauditoría, quiere decir como una autoevaluación similar. Debe haber entrega de la documentación del sistema de calidad, cómo están, ¿no?, actualmente sus normativas, sus reglamentos de la industria, parecido a la universidad, pero esto ya es de la industria farmacéutica.
debe haber una confección de un plan de auditoría, se debe realizar una auditoría de lo que va a certificarse, de lo que se va a acreditar. Aparte de eso, deben haber una autoridad permanente de seguimiento para, digamos, no solamente la certificación, porque al final le van a dar un certificado que ha sido acreditado, ¿no? O que ha sido certificada con las normas, por ejemplo, 17025, ¿no? Debe haber un seguimiento permanente, ¿no? Dentro de la estructura de la documentación del sistema de calidad, se debe contemplar principios básicos de la documentación de un sistema de calidad. Este debe estar escrito, aprobado, difundido en toda la industria farmacéutica. Doctor, ¿Sí? una preguntita. ¿Quién acredita en las ISO 17025? Acá, digamos, en Bolivia, está el CONCAMIC, que certifica a los laboratorios en las buenas prácticas de manufactura y las buenas prácticas de laboratorio, en la cual engloba estas 17025. Avanzamos la anterior clase, las buenas prácticas de laboratorio. Y las buenas prácticas de laboratorio van a venir a auditar el Ministerio de Salud. Pero una norma macro, más grande, es la 17025, que cuando van a exportar un medicamento, entonces la entidad regulatoria de su audio, por favor, cuando van a acreditar, van a su audio. Delia, por favor, su audio. Delia. Delia. Doctora, elimínelas a esta. Ya la eliminé. Porque no me dejaba. Ok, ¿sí? ¿Sí? ¿La eliminé? Sí, ¿no? Sí, Ya, no entendía, ¿no ves? Eliminar a las que no contesten. A las que no te voy a tomar repaso. Las elimino y me voy a quedar con las que sepan, que quieran atender. Cuando vamos a ir a exportar un medicamento, lo primero que van a exigir son las normas que exigen, digamos, bueno, de su país. Pero aparte de eso, las normas más estrictas ya son las normas ISO, porque son porque son internacionales, ¿no? más estrictas. Perdón, son internacionales, pero aparte más estrictas ya. O sea, acá en las buenas prácticas de laboratorio son propias de laboratorio. En cambio, como bien su nombre dice, están estandarizadas ya a nivel mundial. Entonces tenemos que regirnos de acuerdo a esta normativa y no ajustarnos a nuestra normativa. Entonces dice, ¿y quién certifica esta normativa? Está, por ejemplo, laboratorios que son certificados a nivel mundial, como la FDA, digamos, ¿no? Que también certifica las normas ISO, o también organismos internacionales, Delia, como esta otra vez, no la bota de Delia. Delia. Doctora, puede bloquear la reunión, doctora. Si la saca, la puede bloquear la reunión.
Ujú. Pero es que por ahí preguntan, ¿no ves ustedes? Y a veces es bueno responder, pues, ¿no ves? No duda. Ya, entonces sigamos, ¿ya? Yo no quiero ponerle en silencio para todo, porque por ahí no. Ya. ¿Dónde estoy? Yo te voy a poner en silencio, sí. Entonces estábamos acá que déjame pasé. Bueno, ¿cómo va a estar estructurado la documentación? O sea, creo que esta parte no les di. Ah, sí, aprobado, escrito, difundido, sí les di esto. Entonces, sobre todo la estructuración de la documentación es para los que van a utilizar estos documentos para la alta gerencia, para personas. No, esta vez los voy a bloquear y después yo los voy a poner en modo vicioso. Uno es otro, es otro. Ya. Si no- Bien, entonces está para la alta gerencia de la empresa, para el personal y para las personas que van a venir a auditar, tanto de afuera como de adentro. Los de la FDA, por ejemplo, certifican a estos laboratorios que están trabajando con las normas 17. Eh, tuve la fortuna de ir a un laboratorio de afuera que solo hacía análisis de medicamentos y vendía servicios a la industria y también a al mismo Estado, en el IDIAF de la Universidad de Chile. Ellos, para poder, digamos, ser certificados, solicitaron a un laboratorio, como por ejemplo la FDA, que venía con sus auditores de calidad para certificarlo. Entonces, en este caso, digamos, van a venir entonces auditores externos, ¿no? También podemos tener auditores internos, y sobre todo, toda esta documentación es para todos ellos y aparte también para los clientes. Como ya vimos también en cuanto al manual de calidad, el manual de calidad contempla la pirámide de la calidad, hasta que define sobre todo y caracteriza el sistema de calidad fundamental a través de lo que hemos avanzado nosotros en el manual, a través de las políticas de calidad, ¿no? Entonces eso para tener, digamos, una calidad total. Además, también mediante procedimientos. Se recuerda que eso estaban en los manuales, que establece cómo se hace, qué se hace para cumplir sobre todo la calidad, con qué se hace, quién lo hace, cuándo lo hace y dónde lo hace. Vale decir, miren, fíjense, ¿tenemos manual? Sí hay, pero este manual define cómo va a ser todo a través de políticas, o sea, de cómo vamos a nosotros conducir, digamos, esta industria. Y los procedimientos es sobre todo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer productos penicilínicos. ¿Con qué se hace? Se va a hacer, obviamente, con equipos altamente tecnificados que van a contener una zona estéril, además clase 100, con dosificadora automatizada. ¿Quién lo hace? ¿Qué personal? ¿Está capacitado ese personal? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Dónde? ¿Cómo se ejecutan esos procedimientos? A través de instructivos. Para eso hay instructivos que van a indicar hasta cómo va a ingresar un personal a la zona estéril. Para ingresar un personal, por ejemplo, a la zona estéril, tiene que ingresar, entra con su ropa de calle, va a ingresar a la sala
vamos a hacer una sala sucia, donde se va a cambiar sus botas con barro, voy a pensar lo peor, digamos así, ¿no? Sucio, luego se cambia un zapato, luego adentro otro zapato, se va a bañar, se va a ir, se va a secar, todo lo que indica para una zona estéril, ¿no? Y luego no va a salir por el mismo sitio que entró, hace como un circuito en U. Entonces entra por un lado y sale por el otro. No puede, o sea, por el mismo sitio no puede volver de nuevo. Tiene que hacer un recorrido en U. Entonces, eso va a decir el instructivo cómo va a lavar esa maquinaria, cómo la va a engrasar, etcétera, ¿no? Entonces, eso está en sus instructivos. Y los registros generados para la ejecución, ¿lo limpió? No lo limpió. ¿Dónde está? ¿Qué hizo? ¿Se cambió de ropa? ¿No se cambió? ¿La ropa estaba estéril? ¿No estaba estéril? El ambiente, ¿cuántas partículas? ¿Cuánto tiempo registró? ¿Cuánto estaba la presión? Etcétera, etcétera. Para eso tiene que haber registro. No, lo hice, pero se borró el registro. Increíble, ¿no? No lo he encontrado el videito, lo estaba buscando, era así, ¿no? De todo esto, hablaba, resulta, dice, ¿no? ¿Cuándo nació? Ay, va a disculpar, no sé, y se olvidó, la punta que pasó era un de lápiz y se borró, no supo ni en qué hora nació, ni cuándo nació, digamos, ¿no? Entonces no tenemos ni fecha ni hora de nacimiento, terrible sería, ¿no? Entonces, todo tiene que estar registrado para obviamente tener una óptima calidad. Fíjense, entonces tenemos, o sea, tenemos toda una pirámide para que la industria farmacéutica, en este caso, se adopte a estas normas 17025. Entonces, es importante establecer que los requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración se contemplen, sobre todo en un sistema de gestión donde contemple varios, digamos, apartados que garanticen nuestra calidad, en la cual va a haber la parte de la organización y gestión, el sistema de calidad, el control de la documentación, la revisión de las solicitudes, propuestas y contratos, si hay una subcontratación de ensayos y calibraciones, además adquisiciones y servicios, suministros, servicios al cliente, que no contemplaba, digamos, la BPL, ¿no? Algunas cosas sí, ¿no? El control de trabajo y ensayo y calibración de no conformidades. Esto sí también es repetido, acciones correctivas, acciones preventivas, control de registro, auditorías internas, revisión de la gerencia, requisitos técnicos como por ejemplo el personal, o sea, cuál es su formación, la planta física y condiciones ambientales que debe tener, métodos de ensayos y calibración, cuáles son los equipos que voy a emplear dentro de los requisitos técnicos, la trazabilidad de la medición, el muestreo, la manipulación de los ítems de ensayos y calibración, aseguramiento de la calidad y de los resultados de ensayo y calibración, los informes de resultados. Entonces, recapitulando, tendríamos nosotros que completar, digamos, ¿no? Todos los requisitos de gestión y los requisitos técnicos, en los cuales nosotros nos vamos a abocar para el crecimiento en los sistemas de calidad. Sobre todo, este crecimiento en el uso del sistema de calidad ha incrementado la necesidad de asegurar, ¿no? que los laboratorios que forman parte de las organizaciones mayores ofrecen otros servicios. Puedan además operar dentro de un sistema de calidad que cumpla con las normas ISO 9001, la 9002, así también como la norma 17025. Ya vamos a hablar de la 9000, 9001 y de la 9002. Entonces, los laboratorios de ensayo y calibración que cumplan con esta norma operan, o sea, trabajan también con las normas ISO 9001 y la 9002. Entonces, es importante para la acreditación de un laboratorio, la certificación, el reconocimiento formal de la competencia de un laboratorio para realizar calibraciones o
ensayos específicos, ¿no? También nos habla de las necesita sobre todo la confianza de los ensayos y las calibraciones. Porque es importante para el gobierno que también, ¿qué norma? Acá tenemos la IPNORCA, digamos, ¿no? Que establece, por ejemplo, todas estas normativas tenemos a nivel nacional, ¿no? De las normas también ISO, las vende inclusive las normas, pero ellos están más que todo para el sistema de calibración no completo, digamos, como las 17025, aunque pudiera, digamos, ¿no? Pero no los he visto su actuar, digamos, ¿no? Entonces, para el gobierno, para las industrias, los productores, servicios de salud, para los consumidores, para los organismos de certificación y organismos de inspección y control, ¿no? Entonces, en Bolivia tenemos también, aparte del Ministerio de Salud, está el IPNORCA, ¿no? Instituto Boliviano de Normas de Acreditación. Pero ello se basa más que todo en las normas y la capacitación, ¿no? Los beneficios que tendríamos con esta acreditación, sobre todo es la confianza en los resultados de los ensayos y calibraciones, la confianza en el sistema de gestión, la seguridad en la capacitación técnica del laboratorio. Otros de los beneficios, la reducción del número de comprobaciones de los resultados, la aceptación nacional e entrenamiento de los clientes y conquistas de nuevos mercados. Es importante que no se confunda que va a implicar todo, ¿no? O sea, no implica que el sistema de gestión de la calidad esté certificado. Solamente se certifica un proceso, partes, digamos, ¿no? No todo, digamos, ¿no? Que el producto puede estar certificado, pero solo ese producto, solo ese análisis, de ver si lo que van a producir dentro de un mes va a tener la calidad, puede que haya fallas. Entonces es lo de ese momento. O obviamente una parte del sistema, ¿no? O sea, ¿cuál es lo mejor que tiene el laboratorio, digamos, ¿no? O sea, que no implica, digamos, ¿no? Que el laboratorio es la tercera parte, ¿no? Entonces abarca ciertas partes que yo voy a acreditar. Es importante que se tome en cuenta que debe haber un examen, ¿no? Cuando se va a hacer esta acreditación en un laboratorio de calibración o ensayo para determinar la conformidad y la competencia de acuerdo con requisitos previamente establecidos. Vale decir que nosotros cuando vamos a hacer esta solicitud de certificación, tenemos que obviamente tener conformidad, aunque compromisos también en los cuales hemos tenido fallas, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos de los laboratorios de ensayo y calibración, tenemos que contemplar hasta dónde puede llegar esta norma, hasta dónde. O sea, esta norma nos sirve para especificar, como dije, los requisitos técnicos y también, ¿no? También en los cuales involucran requisitos generales para la competencia de ensayos o calibraciones, incluyendo el muestreo. Es aplicable a todo tipo de laboratorio que ejecuta ensayos y calibraciones. También a todos los laboratorios con independencia de la cantidad de personal, o sea, desde uno o también más, digamos, ¿no? O sea, y además, dependiendo, ¿no? de las actividades de ensayo y calibración. También aplica para que esta norma pueda, digamos, cumplir con requisitos de la ISO 9001, 9002, y también permite, digamos, ¿no? Establecer, como hablamos hace rato, los requisitos de gestión y los requisitos técnicos, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos de gestión, que es la organización, el laboratorio parte, ¿no? de ello,
debe sobre todo ser una entidad con responsabilidad legal. Todo lo que haga, o sea, si certifica que está bien, pues, y si miente, también puede tener una acción legal, ¿no? Atender todos los requisitos, como por ejemplo, a satisfacción de los clientes, al gobierno, ¿no? Autoridades regulatorias, al SEDE, Ministerio de Salud, CONCAMID, o al organismo acreditador. Abarca también el sistema de garantía a todos los tipos de instalaciones de laboratorio. Por otro lado, también permite o debe tener definidas las responsabilidades del personal clave que está involucrado o influye en actividades de laboratorio. Si la organización realiza otras actividades, debe estar definida las responsabilidades del personal clave para identificar potenciales conflictos de interés. Entonces, no debe haber, digamos, un personal, el que va a venir a auditar, no puede ser su familiar o su socio. O sea, hay conflictos de interés. Entonces, definir una estructura organizativa y gerencial de laboratorio y las relaciones, ¿no?, entre la gestión de calidad, sus operaciones técnicas y los servicios de apoyo. Por otro lado, un poquito de eso. El laboratorio debe especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que dirige, realiza o verifica trabajos que afectan la calidad de los resultados. Bien, entonces, el laboratorio debe especificar la responsabilidad, autoridad e interrelación del personal que dirige, realiza o verifica trabajos que afectan la calidad de los resultados. Sobre todo, tener una dirección técnica con responsabilidad total de las operaciones técnicas, contemplando los recursos necesarios para asegurar la calidad requerida. Entonces, ¿qué necesito? O sea, necesito tal equipamiento, tales reactivos, proanálisis, grado HPLC, nombrar una dirección, ¿no?, de calidad que sea preferiblemente un personal de laboratorio que tenga responsabilidad y autoridad para asegurar la implementación del sistema de garantía, que tenga acceso directo al más alto nivel de la dirección. Nombrar sustitutos para las funciones del personal clave. O sea, nadie es imprescindible. O sea, se muere esa persona, tiene que haber otro personal entrenado que lo reemplace. Es como, por ejemplo, en un avión está el copiloto. ¿Qué tal que al piloto le dé un paro cardíaco? Entonces tiene que haber un copiloto o piloto automático, ¿no? Entonces, deben haber sustitutos. Nadie es imprescindible. Nadie. Dentro de una industria, porque si no todo se paraliza. Todo el mundo tiene, obviamente, que... Entonces, el personal de dirección, digamos, y el técnico debe autorizar y, obviamente, los recursos para desempeñar sus tareas, identificar las desviaciones del sistema de garantía de calidad, iniciar acciones para prevenir y minimizar las desviaciones. Se debe disponer de medios para asegurar que no existan presiones o influencias indebidas a su dirección y personal. Vale decir que este laboratorio, digamos, que nosotros tenemos que certificar con las 17025, tiene que ser independiente. O sea, tiene que tener autonomía de gestión. Aparte de eso, no puede presionar, así sea el dueño,
para influenciar sobre algún resultado. Cuando se audite, se tiene que ver que evidentemente tiene esa autonomía de gestión y no existe esas presiones o influencias, ¿no? El laboratorio debe tener políticas y procedimientos para asegurar la protección de las informaciones confidenciales, los derechos de propiedad del cliente, del almacenamiento y transmisión electrónica de los resultados. Debe involucrarse en cualquier actividad que pueda disminuir la confianza de su competencia, la imparcialidad, juicio o integridad de la operación. O sea, se tiene que detectar, obviamente, cuando se audite. Y esto, digamos, tiene que estar, como dije anteriormente, con una autonomía propia, ¿no? Por otro lado, debe tener un sistema de calidad apropiado a su alcance, implementada por el personal que trabaja en este laboratorio. Además, el manual, en este caso, de calidad debe contener, como ya lo hemos avanzado en la clase anterior, políticas y objetivos del sistema de calidad publicadas por, obviamente, el jefe ejecutivo, los procedimientos o referencias a ellos, la estructura documental, funciones y responsabilidades de la dirección técnica y de calidad. En los documentos se debe incluir políticas, manuales, procedimientos, instrucciones, especificaciones, gráficos, libros, actas, registros, los software provenientes ya sea de fuentes que nos han hecho transferencia de esta documentación o obviamente de fuentes internas o también referenciarlas si vienen, por ejemplo, del uso de farmacopea. Pueden estar disponibles en medios electrónicos, papel o fotografía. Todo lo considerado, bueno, en el documento tiene que estar controlado en cualquiera de los medios en que se encuentre. Absolutamente todo. El laboratorio debe controlar todos los documentos del sistema de calidad, ediciones autorizadas, revisión periódica, eliminar documentos ya antiguos, que ya se han vuelto obsoletos, identificar un único documento no puede estar mezclado porque obviamente llevaría a una confusión. Aparece una nueva técnica más moderna que va a utilizar menos reactivo, va a ser más económica y además más eficiente, más fiable, con menos imprecisión. En otras palabras, digamos los espectrofotómetros ultravioleta que ustedes conocen, viene el espectrómetro, el Spectronics 20. Ahora para hacer análisis viene el Spectronics, o sea, uno digo yo, ¿no? O sea, porque el 20 quiere decir una anchura de banda de 20 y el Spectronics 1, digamos, anchura de banda de 1 nanómetro. Es como tener un hueco grande, entonces obviamente va a ser menos preciso, menos reproducible y menos también eficaz, ¿no? El método, menos robusto. Designar el personal autorizado para revisar y aprobar, ¿no?, los sistemas de calidad, tener una lista maestra, procedimientos equivalentes, establecer el control de los cambios de los documentos, revisión y aprobación por el mismo personal que realizó inicialmente, identificación del texto nuevo o cambiado, modificaciones manuales iniciadas, fechadas por el personal autorizado, control de cambios en medios computarizados, ¿no? Debe haber procedimientos, registros de las modificaciones, una lista, como dije, maestra, de los documentos. Entonces, es importante que se haga la revisión de las solicitudes, por ejemplo, de las ofertas y contratos que obviamente requieren, ¿no? El cliente va a necesitar, por ejemplo, la Caja Nacional requiere unas 100.000 ampollas, por ejemplo, de meropenem o de penicilina sódica. Entonces,
cuáles son las desviaciones que hay. Debe haber una revisión del contrato, la quiero yo 100%, obviamente, y cero, o sea, que se asegura. Entonces, para eso, obviamente, tiene que haber, en este caso, para saber el contrato, debe haber, obviamente, abogados y personal. Cuando y lo subcontrato a otro, tiene que ser la misma sabor del pollo chuy, digamos así. Entonces, igual para los medicamentos, entonces tiene que ser la misma calidad, con las mismas especificaciones, etcétera, ¿no? Y debe haber un informe certificado, obviamente, de todas estas operaciones y adecuadamente registradas, ¿no? Por otro lado, si hay, digamos, ¿no? En este caso, en cuanto a todo lo que se va a ofertar y contratar, debe haber un registro de las revisiones que el laboratorio va a hacer, de los cambios significativos con respecto a lo contratado. Vale decir, a ustedes le piden de 1 gramo, ¿no? No le puede dar de 995, ¿no? De las discusiones con el cliente, de los resultados de trabajo o durante la ejecución del servicio. Hay más recomendaciones, por ejemplo, realizar la revisión por el laboratorio de manera práctica y eficiente, registrar lo necesario que evidencie con respecto a esa solicitud. Por otro lado, el laboratorio podría subcontratar si no tiene capacidad de producir, ¿no? Todo. Le han pedido 5 millones, pero solo puede producir 3, pero puede subcontratar a otro que puede producir 2 por problemas que no le llegó la materia a tiempo, o porque la maquinaria se fregó, o algún problema de una razón imprevista, ¿no? O de forma permanente de pronto, ¿no? No puede hacer la de, voy a decir alguna forma, quiere, digamos, contratar, la lanza a la licitación y quiere contratar 20 diferentes medicamentos, 19 tiene, pero el número 20 no lo puede producir porque es un producto que debe ser hecho en otro, o sea, con más condiciones, con más requisitos, pero lo puedo subcontratar. Entonces, tal vez de forma permanente el número 20. Los 19 lo puedo hacer, pero el medicamento 20 no, pero otra de mis industrias socias sí lo puede hacer. Entonces, el laboratorio debe procurar, obviamente, que todo, digamos, esté debidamente documentado, y aún así sea subcontratado, es responsable al cliente por el trabajo que yo estoy comprando. O sea, yo compro, puedo subcontratar, no tengo capacidad de producir todo, pero yo doy la garantía porque soy la que he firmado el contrato, excepto cuando el laboratorio no lo seleccionó, digamos, ¿no? Entonces, el informe de ensayo de certificado de calibración debe estar identificados los resultados del subcontratista. O sea, sí tengo que hacer los controles, el registro de todos los subcontratistas y de las evidencias de la competencia, como indica esta norma, ¿no? Informar al cliente que esa parte o ese análisis yo no lo voy a hacer, pero sí lo va a hacer alguien, pero informar que obviamente yo lo he auditado a esa persona que estoy terciarizando, ¿no? El servicio. Entonces, el laboratorio debe tener políticas y procedimientos, documentos de la compra, registro de conformidad de los requisitos de los proveedores listados, ¿no? Donde obviamente va a realizar la selección y compra
de los servicios y suministros, los documentos de compra con la descripción de los solicitados y revisados y aprobados antes de su liberación, evaluar a estos proveedores, se puede solucionar, pero vuelvo a reiterar, podría ser de lo externo más que todo en cuanto se refiere ya a la industria, ¿no? Entonces, para ello, se debe trabajar sobre estas fuentes de las no conformidades, de las quejas del cliente, del control de calidad, la calibración de los instrumentos, la verificación de los insumos, observación o supervisión del personal, verificación de informes de ensayos o certificados de calibración, la revisión de la dirección y las auditorías internas o externas, ¿no? Para, obviamente, a partir de estas no conformidades, hacer las acciones correctivas, preventivas, y obviamente hacer, documentar, registrar y el monitoreo permanente, ¿no? Dentro de estas acciones correctivas, para mejorar, se debe designar los responsables para la implementación de estas acciones correctivas, análisis de las causas, seleccionar la implementación de las acciones correctivas, monitorear la eficacia de las acciones correctivas, las auditorías adicionales si son necesarias, establecer, ¿no?, las fuentes sobre este control de estas no conformidades dentro de las auditorías internas, externas, la revisión de la dirección, preguntarle al cliente y obviamente corregir, ¿no? O sea, preguntarle sobre los problemas que ha tenido, es que así sea, digamos, que sea por eficacia, ¿no? Entonces puede que haya una mala formulación, habrá que reformular. A veces los comprimidos pueden tener mucho agente aglutinante. De pronto, el principio activo está perfecto, pero no se absorbe. Entonces habrá que reformular, ¿no? Observaciones para eso como una retroalimentación. Análisis de causas, investigar, ¿no?, la causa, selección e implementación de las acciones correctivas, documentar, ¿no?, cualquier acción correctiva, ¿no? Por ejemplo, el calcio, ahora, de acuerdo a los muchos artículos que hay, se absorbe mejor como citrato que como carbonato de calcio. Y aparte de eso, se va a absorber mejor en forma de sachet, en forma de polvo, que en forma de comprimido, porque en forma de comprimido, el aglutinante, el agente deslizante, hace que se impermeabilice la partícula y no se absorba. Y ese calcio, obviamente, esa persona no lo va a absorber. Entonces debe haber un monitoreo de estas acciones correctivas. También es importante establecer acciones preventivas, identificar las necesidades de mejoramiento, las fuentes potenciales de las no conformidades, cuáles son los planes de acción, procedimientos, inicios de las acciones, controles para asegurar si son efectivas o no efectivas.
Entonces, ¿no? Importante, ¿no? Dentro de las acciones preventivas, identificar si es necesario aplicar algún mejoramiento, ya sea en la formulación, ya sea en el empaque, el envasado. Por ejemplo, la ranitidina se tiene que envasar con un sachet, aparte de que se pone en un blister, se acondiciona en un blister, se le pone un recubrimiento, un sachet, para que no se humedezca, porque la ranitidina se humedece y se degrada, es fotosensible e higroscópica. Entonces, puede haber reclamos. Entonces, dentro de las preventivas, entonces, o sea, antes las preventivas, ya las correctivas estamos sobre el producto, ya, ¿no? Las preventivas, ¿qué debo prever? Dentro de las preventivas está cómo puedo yo prevenir que haya un error. Entonces, para eso voy a ponerle dentro del blister, sachet, puedo ponerle silica gel, todo, ¿no? Para evitar estas fuentes potenciales de las no conformidades hay que hacer un plan de acción, procedimientos, inicios de acciones, controles para asegurar que sean efectivas, ¿no? Entonces, para ello es importante establecer el control de registros, procedimientos, sobre todo en forma documentada, legible, además almacenar, ¿no? Todos los datos y todo lo que se ha, digamos, realizado. Se debe ser de fácil recuperación, el tiempo de conservación, además que deben ser también seguros y obviamente que nadie pueda ir y sacarlo y también alterarlo, ¿no? Debe ser documentos, digamos, que los que se producen de alta confidencialidad. Por otro lado, también adulterar, ¿no? Los datos, no se puede adulterar los datos. Los registros deben ser conservados electrónicamente, debe haber en protección, control de acceso y cambios autorizados, copias de seguridad. Entonces es importante identificar todo lo que estamos haciendo, recopilar también con un buen orden indexado de acceso restringido solo para el personal autorizado, con un archivo bien documentado, almacenado, además mantenido y a disposición del personal competente, ¿no? Si es la alta dirección, no de cualquier persona. Los registros deben, obviamente, de calidad, deben tener revisiones permanentes, auditorías, acciones correctivas y preventivas, como lo que hemos establecido, ¿no? Entonces, dentro de los requisitos técnicos deben tener información suficiente para permitir que el ensayo, calibración, sea repetido bajo condiciones lo más cercano posible al original, facilitar, si es posible, la identificación de los factores que afectan la incertidumbre, ¿no? O sea, porque vamos a arrastrar en la incertidumbre todos los problemas de una mala pesada, todos los posibles errores que hemos podido cometer, ¿no? Identificar al personal involucrado al muestreo, a la realización del ensayo y calibración y comprobación de los resultados. Es importante que el laboratorio mantenga, ¿no? Por un periodo definido las observaciones originales, los registros de calibración, los datos derivados, informes de ensayos de calibración, registros de personal, o sea, una información suficiente para establecer auditorías de trazabilidad de los datos. Dentro de las auditorías internas, que ya hablamos también en las BPL, el objetivo es verificar que sus operaciones continúan siendo conformes con los requisitos del sistema de la calidad y de las normas 17025. El laboratorio debe tener programas de auditorías internas, ciclos de auditorías que completen todos los aspectos en un periodo de un año, procedimientos para ejecución de las auditorías, personal entrenado y calificado, el cual será independiente, fíjense ustedes, de la actividad auditada, independiente.
tomar las acciones correctivas oportunas, registrar los hallazgos de las auditorías y las acciones derivadas, además verificar y registrar la implementación y eficacia de las acciones correctivas tomadas. Entonces, fíjense que el laboratorio debe tener programa, procedimientos, personal suficiente, todo lo que se haga debe estar registrado y además verificado. Dentro de la revisión, que también debemos contemplar, se debe realizar un análisis del sistema de calidad de laboratorio, las actividades de ensayo y calibración, por, obviamente, ya sea el gerente de calidad, la dirección de calidad, para asegurar su continua adecuación y eficacia e introducir cualquier cambio o mejora. Es importante incluir en la revisión la idoneidad de las políticas y procedimientos, informes del personal directivo y supervisión, los resultados de las auditorías internas, acciones correctivas y preventivas, evaluaciones efectuadas por organismos externos. Sí hemos hecho también comparaciones de un laboratorio con otro, porque a veces podemos no detectar los errores. Entonces es importante mandar una muestra a ciegas sin que sepa, se manda a otro y quien tendría que dar los mismos resultados. En otras palabras, como cuando nos hacemos un análisis de laboratorio, nos vamos a un laboratorio y nos vamos al otro y comparamos, ¿no?, los resultados. Podemos hacer esa interlaboratorio. Cambios en el volumen y el tipo de trabajo efectuado, la retroalimentación, ¿no?, de los clientes, de los problemas que existen o no pudimos detectarlo. También factores como el control de calidad, los recursos y entrenamiento del personal, que es importante. Sobre todo registrar, ¿no?, cuándo se va a hacer la revisión, el acta, cuándo se hizo la revisión, si ha habido hallazgos o acciones de algunos errores o defectos, y el seguimiento, ¿no?, que vamos a hacer sobre todo para asegurar la gestión, ¿no? Para la parte de los requisitos técnicos se agrupan en un requisito los factores que determinan la corrección y confiabilidad de los ensayos y calibraciones, la parte humana, las instalaciones y condiciones ambientales, porque si el personal no está entrenado, o sea, las cosas pueden fallar. Si no son las instalaciones correctas también, y si no tenemos las condiciones ambientales, yo no puedo fabricar un producto farmacéutico en la cocina, tengo que hacer en un ambiente correcto, de acuerdo a normas. Como voy a fabricar un inyectable, no es lo mismo un inyectable que un producto no obligatoriamente estéril, un jarabe, voy a fabricar en otras condiciones, y inyectar en otras condiciones y hormonas en otras condiciones. ¿No ves por qué? Si fabrico hormonas femeninas y los propongo fabricar a los varones, ¿qué va a pasar? Va a haber luego desarrollo de mamas, etcétera, ¿no? Entonces no puedo yo ponerlos en ambientes donde, entonces, ¿en qué condiciones? Los métodos de ensayos y calibración se deben también contemplar, cómo he validado los métodos, qué equipamiento tengo, si mis resultados son fiables o no fiables. Para eso voy a hacer la trazabilidad de las mediciones, muestreo, manipulación de los objetos de calibración y ensayo. Entonces, para ello, entonces, contemplando, ¿no?, estos requisitos técnicos desde el punto de vista del personal, es importante que este personal sea competente, ¿no? Que sobre todo porque van a operar equipos carísimos, que valen arriba a veces de $50,000, $100,000. Hay equipos en laboratorios que valen $200,000, $1,000,000. Entonces no puede manipular o agarrar cualquier personal, porque son equipos muy caros, que valen más caros que una casa. Además, cómo van a realizar las calibraciones, o sea, es importante que el personal también esté entrenado, porque es el que va a evaluar los resultados,
¿Quién va a firmar el certificado de ensayo? Este personal debe garantizar la supervisión que permita, digamos, que nosotros tengamos un registro de personal, cuál es su entrenamiento. Por ejemplo, ustedes van a ir, como decimos nosotros, a la industria, pero duro, lo voy a decir, con el título pelado, pero para eso tendrán que hacer otros entrenamientos más, cursos, capacitaciones, tal vez posgrados, etcétera, para estar mejor entrenados, ¿no? Además, también estos requisitos van a garantizar la certificación del personal si es necesario, por ejemplo. También va a permitir que el personal dé opiniones, de interpretaciones, por ejemplo, de acuerdo a lo que se le va a también asignar, ¿no? Si es un personal contratado, personal técnico adicional de apoyo, también se debe evaluar, ¿no? Se tendrá una política y procedimientos para identificar necesidades y sobre todo de capacitar y garantizar la disponibilidad para el personal, ¿no? Es importante establecer, ¿no?, los puestos de trabajo para el personal directivo, técnico y de apoyo claramente establecido para que no haya superposiciones de puestos, y también con un manual. En caso, digamos, particulares, debe establecer quién va a hacer, por ejemplo, todo este tipo de muestreos, calibraciones, ensayos con el manual de calidad que hemos avanzado en la anterior clase, y obviamente en las cuales van a emitir este personal informes, ¿no?, de certificados de calibración, ofrecer opiniones, interpretaciones, personal que ya está capacitado, ¿no? Mantendrá obviamente el registro de estas autorizaciones y las fechas, ¿no?, en las cuales este personal se ha dado esas funciones. Se debe tener cuidado muy particular cuando se realizan muestreos y ensayos en sitios diferentes a las instalaciones permanentes al laboratorio. Vale decir, o sea, si voy a muestrear, por ejemplo, para hacer solamente análisis, ¿dónde lo voy a hacer? O sea, si voy a decir, voy a hablar de la calidad de un laboratorio, lo que ustedes compren, probablemente, vamos a decir porque la farmacia lo ha comprado, pero puede existir la susceptibilidad de que también ha sido cambiado, ¿no?, por hacerle daño a esa industria. Entonces es importante de dónde se ha muestreado, no que ustedes se lo traigan. Entonces ustedes hacen la muestra, el muestreo, porque por ahí se lo cambian por solo hecho, a veces de la competencia de hacer maldad, ¿no? O cualquier otro problema que haya pasado. Cuando los equipos de medición se utilicen para realizar ensayos, calibraciones o muestreos fuera de las instalaciones permanentes del laboratorio, pueden ser necesarios procedimientos ya más especiales, ¿no? Es importante facilitar la ejecución de los ensayos. Sobre todo no se debe invalidar o comprometer la calidad de los resultados. Es importante también contemplar el cuidado cuando se realicen muestreos o ensayos en sitios diferentes a la instalación permanente, documentarse los requisitos que puedan afectar los resultados o los ensayos de calibración. Las calibraciones se deben interrumpir cuando, obviamente, las condiciones ambientales puedan poner en riesgo los resultados de calibración y ensayo. Vale decir, si yo tengo un flujo unidireccional, un flujo horizontal, o sea, que me está llegando directamente a mi dosificador, entonces yo tengo que mover, ¿no? Tengo que mover a otro sitio para que no me llegue directo el flujo, ¿no? Como cuando queremos pesar y está el aire acondicionado, lo tenemos que apagar, ¿no? El laboratorio debe utilizar métodos y procedimientos apropiados para que todos los ensayos y calibraciones de su alcance y donde sea correcto, o sea, una estimación, sobre todo
estimar los errores, ¿no? La sumatoria de errores, o sea, la incertidumbre, quiere decir los errores de la medición, así como las técnicas estadísticas para el análisis de los datos de ensayo y calibración. Esto ocurrirán, obviamente, las desviaciones, métodos, sí, esta es aceptada por el cliente. Vale decir, por ejemplo, nosotros ponemos para pesar más o menos 5%. Quiere decir, si pesa 500 miligramos, puede pesar 450 a 550. Estamos hablando de 5%. O con tanta humedad, o con tanta friabilidad, ¿qué porcentaje? O en otras palabras, cuando hablamos de desviaciones, va a entrar un personal, puede entrar entre 20 y 25, nada más. El resto no es así. Entonces, a eso nos vamos con las desviaciones, ¿no? Debe utilizar estos métodos de calibración y muestreo que el cliente esté de acuerdo. Yo no quiero con un 5% de margen, digamos, de fluctuación. Yo quiero con 1, o con 2, o con 3, no con 5, porque 5 es mucho. O sea, no, preferiblemente los publicados por la norma, ¿no? Se debe garantizar el empleo, obviamente, de la última edición que tenga dentro de su manual. Cuando sea necesario, se agregará detalles adicionales a la norma con el fin de asegurar su aplicación consistente, informar al cliente qué método estamos usando, si cambia, obviamente, o no. Digamos, si el cliente propone un método y es inapropiado o caduco, tampoco, ¿no? Yo quiero que me lo haga, digamos, vamos a decir, por método de valoración, no si el método nosotros usamos por método de espectrofotometría o cualquier otro problema que tengamos dentro del proceso, puede ser del principio activo. También se pueden utilizar para hacer los análisis, los métodos desarrollados propios de laboratorio. Si no encuentro yo un dato en la farmacopea, pues yo lo puedo desarrollar viendo, digamos, a qué, digamos, cuándo eluye ese principio activo, qué columna voy a utilizar, si es, o sea, mi fase móvil, polar, apolar, etcétera, ¿no? Entonces lo puedo, digamos, utilizar, el laboratorio lo puede implementar la técnica. Estaba yo, me acuerdo, en Chile, una hormona de crecimiento de las manzanas. Por ejemplo, se me ha ido el nombre, bueno, pero ¿cómo obtienen esas manzanotas grandes, esas piñotas grandes? Porque a la fruta también se le pone, también como hormonas de crecimiento, ¿no? Entonces, y eso hay que detectarlo porque también es tóxico para el ser humano, ¿no? Igual que los pollitos. Los pollitos en realidad son bebés, los que nosotros comemos. Pollos mairaneños de 38 días. ¿Cómo detectar? ¿Qué le han dado? Para que en cambio, el criollo 2 años y no crece, ¿no? Entonces eso lo tenemos que detectar. Los métodos no normalizados, también podemos utilizar transferencia, ¿no? De un lado los métodos los tenemos que validar y estandarizar, ¿no? Entonces, para eso tenemos que, como dije anteriormente, validar los métodos. ¿Y qué es la validación de un método? Es la confirmación mediante un examen y la presentación de evidencias objetivas de que cumplen con los requisitos particulares para un uso específico. La validación es siempre un balance entre costo, riesgo y posibilidades técnicas. En muchos casos, el rango y la incertidumbre de los valores. O sea, ¿cuánto está yo? Necesito que sea 500 miligramos. Entonces, obviamente para eso voy a hacer un balance, voy a validar la técnica para ver si evidentemente está entre esta
cantidad. El laboratorio va a validar los métodos no normalizados, métodos diseñados o desarrollados propios, métodos utilizados fuera del alcance planificado, pero los de la USP ya están validados, no se olviden de eso, que lo dijimos en la anterior clase. El laboratorio va a registrar los resultados obtenidos de la validación de los procedimientos utilizados para la validación, las declaraciones relativas a si el método es apto para el uso planificado, ¿no? Entonces, dentro de la validación de los métodos, que vamos a hablar en la próxima, entre las técnicas utilizadas para determinar el desempeño de un método debe incluir una de las siguientes combinaciones. Por ejemplo, si vamos a utilizar patrones de referencia, comparación con otros métodos, entre laboratorios, las interlaboratorios, evaluaciones sistemáticas que influyen obviamente en el resultado. Vamos a evaluar los errores, la incertidumbre de los resultados sobre la base de la comprensión científica, obviamente, entre el método teórico y la práctica, cuánto hemos sacado. Vamos a establecer el rango, de cuánto a cuánto, si es exacto, el valor de la incertidumbre, los límites de detección, hasta cuánto me permite detectar y hasta cuánto me permite cuantificar. Se detecta, como por ejemplo, cuando una mujer está embarazada, hay esos tacos de sensibilidad, se detecta. Ahora, cuando una persona ha consumido cocaína, hay los tacos para detectar. Pero ¿cuánto consumió? Y eso es otra cosa. Hablamos de límites de cuantificación. Si el método es selectivo, para que yo haga detección de cocaína, marihuana, anfetaminas, etc. ¿Es selectivo? No es selectivo. Lineal, si el método va a ser si el método es robusto, en este caso, si está, digamos, si yo voy a poder también reproducirlo. Aparte de ello, ¿qué influencias externas puedo tener o sensibles contra las interferencias de la matriz? Vale decir, tengo un comprimido y yo quiero analizar cuántos de principio activo tiene, pero la matriz quiere decir todo lo que no es principio activo, vale decir el excipiente, el agente aglutinante, el agente deslizante, todo eso puede interferir con mi principio activo para que yo lo detecte, porque puedo yo decir que sumarle, en otras palabras, el excipiente a mi principio activo, entonces puede interferir. En otras palabras, cuando yo peso, por ejemplo, una bolsa, quiero saber cuánto de manzana o cuánto de durazno hay en una bolsa, pero está mezclada con mis duraznos con manzana y pera, pero yo quiero saber cuánto de durazno. Entonces la balanza no me va a discriminar, solo me pesa. Entonces son mis interferencias. Entonces el método tiene que ser sensible, selectivo, ¿no? Etcétera, ¿no? Es importante mantener, si es posible, suficiente información para facilitar la identificación de los factores que afectan a estos errores en la medición, o sea, la incertidumbre. Las observaciones, los datos, cálculos pueden ser registrados al momento de producirse y deben ser identificables con las tareas específicas, ¿no? Entonces, los requisitos técnicos que nosotros podemos evaluar son formularios, contratos, hojas de trabajo, libretas de trabajo, notas, gráficos de control, informes de ensayos internos, externos, certificados de calibración, notas de clientes, artículos. Entonces todo ello también contempla, ¿no? Los laboratorios de ensayo deben tener que aplicar procedimientos para evitar estos errores, ¿no? La estimación de los errores en la medición, o sea, de la incertidumbre. O, en su defecto, intentar identificar todos los componentes de incertidumbre, o sea, de errores, y hacer una estimación razonable.
Entonces debe asegurarse que la forma de reportar los resultados no tenga una impresión errónea de la incertidumbre. Para estas fuentes de errores o de incertidumbre, debe tenerse en cuenta como mínimo, o sea, los errores que yo pueda rastrear del patrón de referencia. O sea, por ejemplo, el patrón de referencia que yo voy a comprar no es 100% principio activo, dice a veces 99,5, pero ese 0,5 ya me arrastra un error de incertidumbre, no está al 100%. Entonces, o 98, 99, ¿cuánto es lo que? Obviamente, mi incertidumbre de ese patrón, qué método también estoy usando. El equipamiento de pronto no es el correcto, las condiciones ambientales no son las adecuadas, las propiedades y condiciones del objeto de calibración, el mismo operador no está entrenado. Muchos factores pueden ser, ¿no? Importantísimo controlar, obviamente, los software comerciales se consideran validados. Si yo quiero hacer estabilidad, ya tengo que tener mi software. Es como cuando hay los inventarios en la farmacia, usted va metiendo datos y al final con una tecla sabe cuánto tiene. Igual los software que se aplican en las partes de análisis de laboratorio, se valida para que obviamente sea correcto lo que yo voy a meter y me va a dar directamente ya la concentración o lo que yo requiera. Como cuando se me pone una muestra de sangre y ya directamente en el culto le va a salir cuánto es su hemoglobina, su valor de blancos, etcétera, 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 ¿no? Importante, obviamente, garantizar la confiabilidad de los resultados. Para ello se debe comprobar antes de poner en explotación los instrumentos de medición que temporalmente hayan estado fuera de control del laboratorio. Las comprobaciones intermedias, incluyendo calibraciones, deben hacerse por procedimientos definidos. Se debe proteger al instrumento contra ajustes que invaliden los resultados, ¿no? Debe haber, sobre todo, actualizaciones de los factores de corrección. Cuando las calibraciones den origen a un grupo de factores de corrección, el laboratorio debe tener procedimientos para asegurar que estas correcciones estén actualizadas. El programa de calibración de instrumentos y patrones debe ser ejecutado en forma tal que garantice la trazabilidad al sistema internacional. En casos excepcionales que no sea posible, obviamente, ejecutarlo al sistema internacional, puede usar materiales de referencia certificados, emplear métodos normalizados específicos, normas aceptadas por todas las partes, programas adecuados de comparación entre laboratorios o la trazabilidad. Para los equipos de medición y ensayos utilizados en función a las mediciones se aplica para que los laboratorios, obviamente en este caso, puedan, digamos, realizar sus calibraciones, ¿no? A menos que la contribución ya no aplica. Cuando ya es muy 0,001, importante obviamente un plan de muestreo, debe haber informe del ensayo, registros técnicos, requisitos técnicos, métodos de validación, equipo, trazabilidad, la manipulación de la muestra, ¿no? Que voy a analizar. Esta norma, obviamente, la 1725025, especifica, ¿no?, los requisitos generales relativos para la competencia para realizar ensayos y calibraciones, incluyendo el muestreo, ¿no? Además, establece, es importante
que dentro de los requisitos técnicos los registros deben incluir la identidad del personal responsable del muestreo y obviamente todo lo que hemos hablado. Además, entre los factores que determinan, ¿no?, la exactitud y la confiabilidad de los ensayos y calibración incluye el muestreo. O sea, cuán exacto, cuán preciso, cuán sensible es la técnica de análisis que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Además, incluye procedimientos de muestreo, métodos de muestreo, validación de los métodos de muestreo y equipos y software de muestreo con la exactitud requerida, la calibración y comprobación para poder usar algunos procedimientos adicionales, sobre todo, ¿no?, la trazabilidad de los equipos durante, obviamente, el muestreo. El personal que muestrea debe tener los procedimientos de muestreo y tener información sobre el almacenamiento, transporte de las muestras y los factores, cómo va a muestrear, sobre todo cómo va a influir la duración. Para ello, obviamente, debemos contemplar cuando ya se ha hecho, por ejemplo, el muestreo, tenemos que reportar un informe en el cual se debe incluir las referencias al plan y el procedimiento de muestreo, los resultados, la fecha del muestreo, identificar clara del muestreo, incluyendo el nombre del fabricante, modelo, tipo de designación y número de serie, el lugar donde se realiza, incluyendo el diagrama, dibujo, fotografía, referencia al plan y los procedimientos de muestreo, detalles de cualquier condición ambiental que puedan afectar la interpretación de los resultados del ensayo. Por ejemplo, estoy conversando con ahí sus autoridades para ver si vamos a hacer un control de calidad de los medicamentos, pero cualquier norma u otra especificación para el método o procedimiento de muestreo, las desviaciones o adiciones, exclusiones a las especificaciones en cuestión, de haber un plan de muestreo basado en métodos estadísticos, procedimientos de muestreo apropiados, selección, plan, toma, registro para cualquier cambio solicitado y obviamente diagramas y lo que ya hemos establecido, ¿no? Se incluyen aspectos del muestreo, debe existir un procedimiento para el transporte, cómo lo van a transportar, porque por ahí nosotros nos auditan y dicen que obviamente la muestra no fue protegida, y cómo se va obviamente a realizar lo que ya hemos hablado, ¿no? Entonces debe haber procedimientos de control de calidad, registro de los resultados, aplicación de las técnicas que nosotros vamos a usar, ANOVA, TED Student, todo lo demás, monitoreo planificado, ¿no? Y que se lo han llevado en estadística. Se define además el informe de ensayo para los ensayos y el certificado de calibración, así también como obviamente sus respectivos contenidos, un informe simple de cómo lo vamos a enviar, digamos, al cliente interno, ¿de acuerdo? Obviamente, o también puede ser, en este caso, documentado, ¿no? Opciones o interpretaciones de lo que nosotros vamos a enviar. El certificado además se relaciona solo con la magnitud o ensayo funcional, la declaración de el apartado que cumple o no cumple, registro y conservación de los resultados de medición e incertidumbres omitidos en la declaración de conformidad con una especificación. Esto no incluye las recomendaciones de intervalo de calibración, excepto cuando el cliente o obviamente la autoridad lo solicite, ¿no? Que debe estar documentado. Si fuese que hemos dado el análisis a otro laboratorio porque no tuvimos la capacidad de hacerlo, no teníamos los equipos y hemos comprado un servicio, hemos subcontratado, se debe identificar clara
los resultados de ensayo dados por el subcontratista, ¿no? El subcontratista emite el certificado escrito por el laboratorio que lo subcontrata. Entonces, recapitulando, no se olviden que esta norma abarca entonces estos requisitos, ¿no? Tanto requisitos de gestión como requisitos técnicos, ¿no? Dentro de los requisitos de gestión, ya hemos hablado de la organización, el sistema de calidad, control de documentos, revisión de solicitudes, propuestas y contratos, la subcontratación de ensayos y calibraciones, adquisiciones de servicios y suministros, servicios al cliente, reclamos, control de trabajo de ensayo, calibraciones no conformes, acciones correctivas, preventivas, control de registros, auditorías internas, revisiones de gerencia. Dentro de los requisitos técnicos están la parte de generalidades, la parte de personal, planta física y condiciones ambientales, métodos de ensayo, calibración y validación de métodos, equipos, trazabilidad de la medición, muestreo, manipulación de los ítems de ensayo y calibración, aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayo y calibración y cómo debe ser el informe de los resultados. Entonces, anótense por favor en la asistencia al chat. Y tienen 5 minutos. Los que ya se anotaron, nos vemos el día jueves. Voy a establecer para darle y repartirle también un trabajo de investigación en la parte de control. Nos vemos el jueves. Ya, todos se anotaron en el chat. Un minuto, para que se anoten en el chat, los que no pudieron anotarse. No se olviden que como salimos del sistema, nos votó, tienen que, los que se anotaron al inicio, tienen que volverse a anotar. Como otra vez ingresamos, ¿verdad?